Estimados hermanos, hermanas, todos aquellos que nos siguen a través de nuestro Facebook y de nuestro canal de YouTube, decirles que este grupo viene estudiando, para los que se integran por primera vez, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Y hoy nos toca ir hacia un capítulo muy interesante que va a dejar mucho, como todo, cada uno de los capítulos de Apocalipsis, que nos deja mucha enseñanza y además nos deja mucha bendición, porque si hay algo que siempre hemos destacado en estos estudios del libro del Apocalipsis, es un libro de mucha bendición. Y además es fundamental. Pero además destacar que en este momento que estamos viviendo, estamos estudiando prácticamente un paralelismo espiritual de situaciones que se están dando y que se van a dar. Hoy vamos a tener el capítulo 16 para estudiar, que tiene como título Las copas de ira. Recordemos que el apóstol Juan recibe de nuestro Señor Jesucristo toda una serie de información y que el proceso de información que se da juega en varios tiempos, por momentos en tiempo pasado y por momentos en tiempo futuro. Decíamos siempre que este libro de Apocalipsis no es un libro literal, no es un libro que podamos tomarlo literalmente. En algunos pasajes sí, pero en su mayoría es un libro donde los simbolismos se manifiestan. Y vuelvo a insistir que el tiempo no es lineal tampoco. En el relato hay momentos que se vuelve al pasado y ese pasado es como un futuro. Y ese futuro es como un pasado. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría de pensar que esto es una información para nosotros fundamental en el presente. En el capítulo anterior, recuerdan, habíamos hablado, el capítulo 15, habíamos hablado de los ángeles con las 7 postreras plagas. Los ángeles juegan un papel muy importante acá, en este libro. Y lo vamos a ver hoy también. Es un papel trascendente e importante. Pero vamos a compenetrarnos ya con este capítulo, las copas de la ira. Le voy a pedir a la hermana Virginia que me lea los 2 primeros versículos de este capítulo 16. Con mucho gusto, a los amigos que se integran a través del YouTube o del Facebook, en las grabaciones que efectuamos, es muy importante que después de mirar el programa repasen y hagan una lectura general del libro con todas las informaciones que de una u otra manera humildemente vamos a tratar de aportar. Adelante, Virginia, versículo 1 y 2. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Antes, decir, estimados hermanos y hermanas, que obviamente hay momentos fuertes que simbólicamente se están planteando en este capítulo. Hay mucha gente que este libro le da temor,
Pero si lo analizamos profundamente como lo queremos analizar entre todos los que estamos participando de este estudio, veremos que lo simbólico transmite a aquellos que somos los hijos del Señor y que estamos en el pueblo de Dios, una información valiosísima, importante. Comienza ahora el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Esto se va a producir poco antes del retorno de Cristo a la tierra en su segunda venida. Una gran guerra mundial ocurrirá hacia el fin de esos juicios. Lo vamos a ver detalladamente en este capítulo 16, en los versículos 14 y 16. Pero también quiero que ustedes escuchen y vayan al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, y busquen el capítulo 11 de Daniel, donde estos juicios que son más intensos y severos que los precedentes. Le voy a pedir a la hermana Uda si me lee entonces en el capítulo 11 de Daniel, del libro de Daniel, los versículos 36 al 45. Dice así: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, con minúscula. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarás con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, siempre decimos que el libro de Daniel, que anticipó y profetizó especialmente para el tiempo del Antiguo Testamento, todos estos acontecimientos se ven reflejados en lo que es este libro de Apocalipsis, y vuelvo a insistir, van a ser situaciones similares, pero mucho más fuertes. Todo el mundo fue advertido sobre las terribles consecuencias que tendría el tomar la marca de Satanás, del diablo. Eso lo habíamos visto en Apocalipsis 14, cuando hicimos el estudio, del 9 al 12. Recordemos esa parte, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y en el versículo 11 de ese capítulo 14 habíamos estudiado, decía, y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoraban a la bestia, que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos elementos importantísimos: paciencia y fe, guardando los mandamientos de Dios. En el versículo 3 de este capítulo 16 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se contamina tanto que muere toda criatura que vive en él. Y el color de su contaminación se parece, ¿se acuerdan ustedes?, a la sangre de todos los acontecimientos vividos y contados en el libro de Éxodo, fundamentalmente en el capítulo 7. Y lo mismo sucede con los ríos y manantiales especificados en Apocalipsis. Una tercera parte del mar, ustedes recuerdan, los que nos siguieron, y para los que no nos siguieron, sepan de que una parte del mar había sido golpeado durante los juicios de la trompeta. Y ahora lo que queda del mar se contamina. Todos estos hechos, veremos, tienen una explicación que es muy importante tener en cuenta, donde la ira de Dios se manifiesta y donde hay dos consecuencias. Para los que adoraron, como vimos en capítulos anteriores, a la bestia, y para los que guardaron los mandamientos de Dios. En el versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Recordemos todo lo que se vio en la época del faraón, y con Moisés y con el pueblo de Dios. En el versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y en el 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y también oí a otro, se refiere a otro ángel, vemos la participación de los ángeles, qué importancia tienen en estos acontecimientos, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los que objetan la justicia de Dios en sus juicios no entienden la terrible maldad del pecado, ni con cuánta intensidad Dios lo aborrece. Un Dios santo y justo necesariamente debe oponerse a la maldad y castigarla. Hay muchos ejemplos al respecto. Yo le voy a pedir que Itofonso busque en Juan 3, versículo 19, Juan 3, versículo 19, Virginia busque en Hebreos 1:9, Hebreos 1:9, y Fernando busque
en el versículo 119, en el Salmo 119. Entonces, Ildefonso, Juan 3, versículo 19, Hebreos para Virginia, capítulo 1, versículo 9, y a Fernando que busque en el Salmo 119. Vamos a ver esto que queda bien marcado en la palabra en cuanto a la intensidad de lo que aborrece Dios, un Dios santo y justo que necesariamente, decíamos, debe oponerse a la maldad y castigarla. Bueno, vamos Virginia, entonces Hebreo versículo 9 del capítulo 1. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Muy bien, clarísimo, Hebreos. Juan 3, versículo 19, Ildefonso lo tiene por ahí. Juan 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien, entonces vamos a ir a el hermano Fernando, Salmo 119, versículo 137. Ya. Y dice, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Vemos que en la palabra del Señor queda muy bien manifestado a lo largo de todos los tiempos la importancia de los mandamientos y del cumplimiento de esos mandamientos, que es un Dios justo en esa materia. Aquí también se habla de las fuentes de agua fresca que son atacadas, el agua. Ya habían sido parcialmente envenenadas antes, lo habíamos visto en el capítulo 8 de Apocalipsis, pero ahora todas las aguas se convierten en sangre, también el mar. Estas copas de la ira de Dios son tremendas, los acontecimientos son tremendos, como ustedes ven. Obviamente, cuando uno visualiza esa situación, ve un estado en el cual el pueblo de Dios, como lo hemos visto, los que vienen siguiendo todo este estudio, será guardado y protegido. En el versículo 11 del capítulo 8 dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, evidentemente las aguas son un elemento vital. Son fundamental para la subsistencia humana. Y cuando se contaminan, obviamente va a ser una situación que va a causar los grandes catástrofes. Bueno, estábamos hablando de los ángeles, que tienen una participación muy importante, son los que derraman las copas. Entre los seres celestiales, los ángeles creados por Dios, tenemos a los dominios o dominaciones. Se les llama porque tienen el orden de ejecutar la voluntad de Dios, distribuyendo a los ángeles inferiores en sus funciones y ministerios. Se caracterizan por dominar, de ahí su nombre, sobre reinos creados. Y hay ángeles que gobiernan sobre el reino acuático, sobre el reino mineral, sobre el reino vegetal, sobre el reino animal. Estos cuatro reinos son gobernados por ángeles. Por eso los ángeles tienen un papel
y un rol fundamental en estos capítulos que estamos analizando del Apocalipsis. En el versículo 5 se menciona al ángel de las aguas. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, o sea, que hay alguien entre los seres celestiales que tiene potestad sobre el reino acuático, sobre las aguas. Alguien que tiene la orden de ejecutar juicio y provocar muerte, convirtiendo las aguas del mar y de los ríos en sangre, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Un ángel, en suma, que gobierna sobre las aguas. Pero no solo hay ángeles que gobiernan sobre las aguas, decíamos, también hay ángeles que gobiernan sobre los 4 puntos cardinales, y también sobre el viento, el granizo y la nieve. Lo cual significa que detrás de todo este fenómeno natural hay un ángel controlándolo todo por orden de Dios. Ese es el mundo espiritual. Nosotros se nos dificulta, obviamente, aquellos que empezamos a estudiar esta palabra, visualizar ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque, claro, lógicamente, el mundo espiritual para nosotros no es visible, pero existe. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes pueden ver al viento? No, no lo ven el viento. Lo que ven es lo que el viento hace mover. Los árboles, a veces levanta polvo. Es algo similar el mundo espiritual. Nosotros, si nos miramos en un espejo, vemos nuestro cuerpo, nuestra imagen, pero no vemos el Espíritu Santo, pero lo podemos sentir. Entonces, este mundo espiritual es un mundo paralelo, en una dimensión paralela, en el cual se dan los acontecimientos, que en definitiva son dominados, gobernados desde el trono de Dios. Lo cual significa que detrás de todo fenómeno natural siempre hay un ángel controlando todo por orden de Dios. En Apocalipsis 7, en el versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, y sobre ningún árbol. Una hoja, hermanos, esto es muy importante entenderlo, una hoja de un árbol no cae de ese árbol sin el permiso de Dios. Y Dios emite el permiso a través de los ángeles. Los ángeles tienen funciones de detener o dejar de pasar vientos, aguas, etc. Esto no es una película de ciencia ficción, está en la palabra. Esa palabra que Jesucristo mismo le está oficiando al apóstol Juan. Decíamos entonces que los ángeles tienen funciones específicas. Y detrás de todo fenómeno natural hay ángeles cumpliendo una orden directa de Dios. En el versículo 8 aparece otro ángel. Dice, el 4.º ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es impresionante esa situación planteada en ese momento de la ira de Dios. Pero ya todo esto había sido advertido. Ya lo habíamos visto en Mateo, lo habíamos visto en muchos capítulos de la palabra de Dios. Y dice que en el versículo 9, que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios.
que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esto me hace acordar, evidentemente, a todos los acontecimientos vividos con Moisés y con el faraón. Y la dureza del faraón, pese a todo lo que Dios le estaba presentando a través de Moisés. Dice, una gran ola de calor cubrirá la tierra y será tan insoportable que las personas blasfemarán contra Dios. Se les endurece tanto el corazón que se negarán a arrepentirse. Fíjense ustedes a qué extremo va a llegar aquellos que están en los ejércitos de Satanás. Compárese esto con las condiciones de los que están en el cielo, de quien se dice en Apocalipsis 7, versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es realmente impactante todo esto que se vive con las copas de la ira que estamos visualizando en el capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Qué pasa con la iglesia? Lo hemos especificado varias veces y es bueno nuevamente decirlo. El pueblo de Dios, en donde está incluida la iglesia de Cristo, más el remanente del pueblo judío, aquellos que se convierten y aceptan a Jesucristo, esos serán protegidos, y cuando suceda el momento de la venida de Jesucristo, serán arrebatados junto a Él hacia los cielos. Después aparece el sexto ángel, dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ustedes saben que hemos hablado de esa gran batalla final que se llama Armagedón. Esa batalla va a ser tremenda y va a tener una presencia, dice acá, de los reinos que vienen de Oriente. En nuestros tiempos, en el Oriente tenemos a China, a Corea, grandes reinos que hoy tienen una importancia fundamental, porque todo esto que se va a dar en el plano espiritual se va a dar en el plano material también. Todos estos acontecimientos que Dios está comunicando sucederán en la tierra también. Y esa batalla va a ser una batalla tremenda, donde va a ser derrotado el anticristo. Y va a tener la presencia de ejércitos de reinos que se unirán precisamente junto al anticristo, y que el Señor los combatirá y los vencerá. Por eso es muy importante reconocer lo que hemos visto en capítulos anteriores sobre esa batalla de Armagedón. Y dice después, en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Será una tremenda guerra, batalla espiritual y material, donde los espíritus y
los ejércitos de Dios combatirán en esa batalla de Armagedón. Todo esto nos está advirtiendo nuestro Señor. Todo esto lo comunica a través del profeta, del apóstol Juan. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que saber y tenemos que estar conscientes, porque en esa comunicación sabemos que Dios nos estará guardando. Pero que obviamente los acontecimientos comienzan a suceder y no sucede esto que estamos hablando de una manera de un momento a otro. Se va dando una serie de acontecimientos que son necesarios y que estarán dentro del proceso. Recordemos que tenemos todos los juicios anteriores y que todo esto sucede después que suena la séptima trompeta, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después que seamos arrebatados como iglesia en esa segunda venida. Todo ese en un proceso que vamos a destinar seguramente en la próxima clase a estudiar, que se va a efectuar dentro de la llamada Semana 70, que está ligada a toda la profetización que dio el profeta Daniel. Y que todos esos acontecimientos se harán en esos 7 años, fundamentalmente en los 3,5 años primarios. Pero que ya estamos teniendo las consecuencias, hemos dicho en los capítulos anteriores, de los dolores de parto de todos estos acontecimientos que se están dando. Vamos a seguir un poquito más con los versículos de este capítulo porque quiero hacer una visión global de toda esta materia. Dice en el capítulo 15, en el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar en el que en hebreo se llama Armagedón. Esa es la batalla, ahí es el lugar. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esa es la batalla final. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos acontecimientos que están descritos de esta manera, en la batalla final, donde, vuelvo a insistir, Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios que están de su lado serán vencidos. Ahora bien, todo esto sucede después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos estos acontecimientos se van a ir desarrollando en un proceso que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que trasladar todo eso que está relatado por Juan en el pasado, profetizando el futuro en un tiempo presente. Todo esto tiene que ver con los tiempos de Dios. Obviamente que nuestros tiempos tienen y sufren algo que para nosotros a veces es difícil explicar. Pero Dios es el que marca todos los hechos. Vuelvo a insistir, Dios tiene incidencia en una hoja que cae de un árbol. ¿Cómo no va a tener incidencia en todos estos acontecimientos? Veamos y bajemos a nuestro tiempo,
porque hemos visto el relato de Juan a través de lo que Jesucristo le va diciendo, le dice ponte y escribe, vimos en la profetización del futuro cómo serán esos acontecimientos y veremos ahora en nuestra situación. En esto tenemos que ser, obviamente, muy cuidadosos, porque no podemos establecer una descripción imaginativa, sí una visión de acontecimientos que están sucediendo y algunos que al relato bíblico van a suceder. Hoy día se está preparando claramente el gobierno mundial. Un gobierno mundial que tiene unas perspectivas ya muy claras con el globalismo internacional, que está preparando para el año 2030 una agenda que tendrá consecuencias tremendas, sin duda, y que va a posesionar ese gobierno mundial, que es la preparación que se está haciendo, donde está incluido inclusive el propio Papa y los grandes poderes que hay en la tierra, sumado obviamente a las potestades espirituales que existen en el mundo espiritual, preparando el campo para la presencia del anticristo, el designado por Satanás, la presencia del falso profeta. Todos estos acontecimientos se van a ir sucediendo y ya comenzaron a suceder con toda esta situación que estamos viviendo. El 2030 estamos hablando de 9 años, menos, porque ya estamos en la mitad del año 2021. En 8 años y medio, esa agenda será plasmada. Y los acontecimientos tendrán carácter político, porque el anticristo es de carácter político, es un político. Satanás es un ser espiritual y el falso profeta es aquel que oficia la parte religiosa de esta Trinidad diabólica en clara imitación a la Trinidad de Dios, Cristo y Espíritu Santo. Decíamos que se está preparando ese tiempo que, como decimos anteriormente, estamos ya en los dolores de parto. Ya se visualizan muchas cosas. Ya se están planteando cosas aberrantes. El mundo está llegando a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y hoy día, todo eso, además, tenemos una visualización mucho más compacta a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el rol de la iglesia, del pueblo de Dios? Muchos dicen, en una explicación que nosotros no compartimos, pero obviamente respetamos, de que la iglesia de Cristo, está hablando de la iglesia de Cristo, no del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo más el remanente judío. La iglesia de Cristo será arrebatada en cualquier momento. Antes, inclusive, dicen, tienen los que manifiestan esta teoría, antes de que suceda la segunda venida de Cristo. Entonces, claro, si no saben ustedes, hermanos y hermanas, si la iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de estos sucesos que estamos describiendo, bueno, yo le diría, no tenemos nada que preocupar. Todos estos acontecimientos que van a suceder se darán, nosotros no vamos a estar acá, los que integramos la iglesia de Cristo. Seremos arrebatados en cualquier momento, nadie sabe el momento ese, pero según los que manifiestan esta teoría, o sea, antes de las tribulaciones que se van a dar y que están descritas en estos capítulos, bueno, de una manera, bueno, hasta películas se han hecho al respecto, ¿no? No aparecerá en las nubes y no habrá una séptima trompeta que anuncie la venida de Cristo. Estos hermanos dicen que, bueno, estos acontecimientos se darán en cualquier momento.
porque se basan en algún versículo, fundamentalmente de Pablo en Tesalonicense, y se basan en aquella afirmación que inclusive hemos leído en este capítulo, pero que está en otro capítulo de la Biblia: vendré como ladrón en la noche, dice el Señor. Así que nadie se entere, no. El ladrón de la noche, y esa afirmación significa que sí, que va a venir sin una cuestión anunciada previamente, salvo por la séptima trompeta. Lo anuncia, la dice, y lo dice claramente la Biblia, distintos capítulos que hemos visto. La séptima trompeta será el anuncio, la señal, que está muy ligada a lo que Jehová les había otorgado al pueblo judío, las señales a través de las trompetas. Vieron que nosotros, hermanos y hermanas, hemos hecho un avance y un retroceso en el estudio del Apocalipsis, porque nosotros ya estudiamos la segunda venida de Jesucristo. Ya la estudiamos en capítulos anteriores. Pero ahora pasamos a los acontecimientos que van a suceder después de esa venida de Jesucristo, y en esa batalla que va a librar con el anticristo. Bueno, yo analizo, y esto es una cuestión personal, de que si Jesucristo le está informando todo esto, todos estos acontecimientos a Juan para que los escriba y quedaron plasmados en el libro de Apocalipsis, un libro que está destinado a la iglesia, porque para comprender estos temas ustedes se podrán imaginar que es muy difícil que una persona que no tiene el conocimiento bíblico, que no tiene la formación bíblica, digiera todo este capítulo de Apocalipsis. Hay inclusive hermanos que pertenecen a denominaciones en la iglesia que no pueden soportar la lectura de estos artículos, de estos capítulos de Apocalipsis. Pero entonces, si está escrito para la iglesia, si es la palabra de Jesucristo traducida a través del apóstol Juan, ¿para qué nos da todas estas informaciones a la iglesia? Es porque nosotros vamos a estar viviendo ese momento específico que se desarrollarán en esos acontecimientos cuando venga el Señor en su segunda venida. Ahora, decíamos que también para esa segunda venida tiene que haber una serie de procesos que se van a dar, que pueden ser en 8 años y medio, como establecimos. Hay sucesos que son fundamentales. Primero, la aparición pública del anticristo. Hasta ahora, ese personaje, ese anticristo, no ha aparecido como personaje, como protagonista, como enviado de Satanás. Pero sí está conformando su gobierno mundial. Tiene que haber una unificación de ese gobierno mundial específico que eclipse los gobiernos de las naciones. Pero hay otro acontecimiento. Tiene que haber una organización que nuclea las religiones, donde van a estar inclusive cristianos allí, y van a estar judíos, y van a estar las religiones unidas, apoyando a este personaje que va a venir. También tiene que darse otra serie de acontecimientos. Está establecido que ese enviado de Satanás vendrá con una banderita de paz al principio, quiere decir que va a haber seguramente convulsiones de guerra para que levante esa bandera de paz. Será aclamado por todas las naciones, será aclamado por todas las religiones, pero también la palabra de Dios nos dice que se va a posesionar en el templo y que va a ser adorado como Dios en el templo. ¿De qué templo se refiere? Se refiere al templo
judío. Templo que no existe hoy día. No está el templo. Quiere decir que necesariamente tiene que haber la construcción del templo, cosa que ya viene preparándose por parte de los judíos desde hace muchos años, y ya tienen todo pronto. Y todos estos dolores de parto se han visto reflejados en esta situación que se han dado en torno a donde tiene que construirse el templo, donde está la mezquita musulmana. Esos acontecimientos pueden suceder. Según algunos indican, el templo puede tardar 3 años en construirse. Y algunos dicen que menos, porque la tecnología hoy día permite. Es decir, que van a suceder una serie de acontecimientos que son los que van a acelerar los tiempos. Obviamente decíamos que este enviado de Satanás tiene un carácter político, una visualidad política. El falso profeta tendrá una visualidad religiosa y tendrán una incidencia muy grande en la economía mundial, porque la economía mundial, hoy lo estamos viendo, cada vez se desacelera más. Y hemos visto cuáles serán las consecuencias que tendrán esa desaceleración de la economía. Es decir, que van a haber acontecimientos políticos, acontecimientos de guerra, fenómenos y cataclismos, va a haber acontecimientos económicos, religiosos, todo eso en un proceso. Y la iglesia, es decir, hermano, hermana, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, porque tendremos a los hermanos del pueblo judío que se convertirán, ya están convirtiéndose, acercándose cada vez más a el Mesías, que ahora lo reconocen, ese remanente del pueblo judío, que es Jesucristo. Tendremos que estar preparados. Porque para eso hacemos estos estudios. No hacemos estos estudios con un fin solamente histórico, ni siquiera religioso. Hacemos este estudio porque a través de esta palabra que Dios nos ha dado, nos marca claramente cuáles serán esos acontecimientos y cuál va a ser el rol nuestro, que es el tema más importante y trascendente. Primera conclusión, los tiempos se acercan, cada vez son más acelerados y se van a acelerar cada vez más. Se va a acabar el momento de la gracia, se va a acabar el momento de la predicación, porque va a llegar un momento que estaremos enfrentados con la aparición de este enviado de Satanás. Y ahí la iglesia tiene que estar preparada, porque los que acepten sufrirán estas consecuencias. Lo vimos en el capítulo anterior, el capítulo 15, donde Jesucristo, Dios, es un Dios de amor y misericordia, pero es un Dios de justicia. Y actuará claramente con aquellos que se entreguen a Satanás y sus enviados. Entonces la iglesia tiene que preparar. Tenemos un tiempo de predicación, de convertir a los máximos que podamos para que encuentren la salvación. Es un tiempo limitado, ¿eh? No se crean que es decir, bueno, hay tiempo. No, no. Hay que hacerlo ya. El que no se entrega a Jesucristo, se entrega al anticristo. El que no se entrega a Dios, se entrega a Satanás. Y tenemos que oficiar en este tiempo lo máximo posible para acercar a todos aquellos que de una u otra manera Dios nos pone en el camino. Y después prepararnos como iglesia.
A veces la iglesia está abocada a grandes festivales. Bueno, ahora esto se ha limitado precisamente con estas situaciones que estamos viendo. Le preocupa más el tema de la edificación, le preocupa más el tema financiero, le preocupa más una cantidad de acontecimientos que son menores al lado del fin fundamental que tenemos hoy. Y tenemos dos elementos. El tema de la salvación como elemento primario, fundamental, y el cumplimiento por parte del pueblo de Dios de lo profético que estamos estudiando. No podemos ser una iglesia tibia. No podemos ser una iglesia cobarde. Tenemos que ser una iglesia que no tenga temor, porque estamos fundamentados por el Rey de Reyes, porque estamos fundamentados con quien va a ganar la batalla que estamos hablando. La batalla, esa final, la va a ganar Dios. Entonces, todo eso lleva a la preparación. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho el estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Yo no digo hacer teología por teología. Pero hoy día tenemos que escudriñar profundamente en todos estos elementos que el Señor nos está poniendo a través de este libro de Apocalipsis. ¡Qué de bendición! ¡Qué es, yo digo, de alegría para aquellos que estamos en el camino del Señor, que tenemos que sentirnos agradecidos, porque ante tantos acontecimientos que van a suceder, y acontecimientos muy difíciles, nosotros, como pueblo de Dios, somos los que el Señor nos va a proteger, nos va a guardar. Hermanos, esto sigue en los próximos capítulos. Vamos a seguir paralelamente con el libro de Daniel. Seguramente en este capítulo próximo o en el otro estudiaremos profundamente la semana 70, porque es una referencia clarísima de la profecía y del plan de Dios, que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Por eso es necesario que pensemos, que analicemos, que oremos, que hablemos con el Señor, que escudriñemos la Biblia, no solamente en estos estudios, no solamente en estos estudios. Les digo a los que están acá y los que lo siguen a través de YouTube, a través de Facebook, lean y relean este libro de bendición. No es casualidad que sea el último libro de la Biblia. No es casualidad que nos hable de los acontecimientos finales. No es casualidad. Es el plan de Dios. Y vuelvo a insistir lo que decía al comienzo. Hay un plano material y un plano espiritual. Tenemos que empezar a visualizar esto. Yo estoy al servicio de todos ustedes, hermanos, hermanas, que siguen estos estudios, en la medida de que, como cualquier hermano de ustedes, estamos haciendo la lectura de este libro, podemos dar alguna respuesta sobre algo que no se entienda, sobre algo que quieran profundizar un poco más. Yo sé que es muy difícil para aquel que nos escucha por primera vez y que no ha leído los demás capítulos de Apocalipsis entender muchas cosas. Porque en los capítulos anteriores Jesucristo le va mostrando al apóstol Juan una serie de escenarios que son muy importantes a tener en cuenta. Yo les digo que aquellos que visualizan estos videos por primera vez, que en el libro de Apocalipsis está un desarrollo de las cartas enviadas a las 7 iglesias por parte de Jesucristo.
Y muchas de esas cartas son el reflejo de lo que viven hoy muchas iglesias. Lean. Y en nuestro sitio de YouTube tenemos todos los capítulos que hemos estudiado anteriormente. Y ahí ustedes lo pueden consultar, visualizar. Miren que es muy importante esto. Esto es muy trascendente, muy trascendente. En la medida que vamos visualizando esto, nuestro espíritu, nuestra vida tiene otro sentido. Y eso es lo que tenemos que lograr también con aquellos que están al margen de todo esto. Y que todos estos acontecimientos los van a encontrar allí de rehenes de una guerra de cual muchos se entregarán por miedo, por temor y por falta del Espíritu Santo en sus corazones. Hermanos, dejamos acá este capítulo y, bueno, abrimos los micrófonos. Si alguno quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta, con mucho gusto estamos para ustedes. Yo quisiera compartir un versículo como para amplificar el estudio de hoy y también ver los acontecimientos que hoy estamos viviendo en nuestros diferentes países. Nosotros como chilenos, ustedes como uruguayos, los chiquillos allá, la Mariela en Colombia, con realidades diferentes, pero en el fondo todos alineados a caos que se están viviendo en cada país. Y justamente hoy día Mario tocaba un tema donde muchas veces hay discusiones, no hay un acuerdo porque se nos enseñaron algunos que no íbamos antes, otros que no íbamos después, y así sucesivamente. En lo personal yo tenía claro que no íbamos ahora, que no íbamos a vivir los acontecimientos, pero también al estudiar el Apocalipsis y al poder también estos estudios ser apoyados por el apóstol Pablo y por su palabra. En segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos indica que dice, segunda de Tesalonicenses, para que lo anoten y lo puedan también tener una confirmación del estudio de hoy, en el capítulo 2 y en el versículo 1, 2 y 3, y dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por la palabra, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que ahí tenemos una claridad de que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con lo que estamos viviendo. Y creo que hoy día no es casualidad que hayamos empezado a estudiar este libro y estar viendo en vivo y en directo los acontecimientos que estamos viviendo todos los días. E inclusive yo adquirí no hace mucho un auto, pero estoy acostumbrado a andar a pie. Y ayer veía a hermanos que conozco de otras congregaciones, donde ya antes
entrar en discusión de la palabra. Yo no soy muy bueno para entrar en discusión en ese aspecto, sobre todo con otras denominaciones, con un respeto. Pero cómo lo hacen picar el palito muchas veces, inclusive hasta con la vacuna. Y ayer le decía a Denis, yo, tengamos cuidado, Denis, en nuestro trabajo, en mi parte, entrar en la polémica por la palabra, porque una persona que escuchó palabras de hombre va a defender ese argumento. Es lo mismo que la vacuna. Es lo mismo que la vacuna. Una persona que se vacunó va a defender a muerte la vacuna. A muerte. Porque se vacunó. Y va a defender lo que hizo. ¿Por qué? Porque por lo que se recibió. Y el que no se ha vacunado también tiene su argumento. Y se entra en un pleito. Y ayer le decía a Demi, tenemos que respetar a los que se vacunan y a los que no se vacunan. Pero es lo mismo en la palabra. Pero aquí la palabra es clara porque hoy día Mario detalladamente, por el estudio, aquí el apóstol Pablo nos está confirmando que tenemos que vivir muchas cosas y ver muchas cosas. Porque uno escucha hasta el mensaje en vivo y en directo que se están usando plataformas para decir, no nos preocupemos, porque ya Cristo viene y nos viene a buscar, y no vamos a ver todo lo que viene para el mundo. Y ahí uno dice, no es así, por lo que estamos aprendiendo, así que yo quiero confirmar con este versículo de que tenemos que ver todavía muchas cosas. Y a mí en estos días he estado muy complementado a las informaciones, a lo que estamos viviendo, y por sobre todo de todas las noticias, y es terrible, hermano. Yo había dejado un poquito de involucrarme en estudiar teología personal en cuanto a la Biblia, y a los acontecimientos, había dejado un poco de lado, pero es terrible lo que se está viviendo, es terrible. En cuanto en nuestro mismo entorno, es terrible lo que se está viviendo, hasta en los gobiernos. Es muy terrible. Hoy día veía que se le hace pregunta a los profesionales y esquivan una información con tal de ir a lo que ellos tienen planificado. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar astuto como la serpiente y humilde como la paloma, porque se están viviendo cosas muy fuertes. Y cómo el pueblo cristiano está cayendo rotundamente en las decisiones que los de arriba están tomando. Y por el hecho de ellos no apegarse, sino decir, no está bien, defienden eso a toda costa. Por eso que Jesús, cuando dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? Yo creo que hoy día andan muchos contentos, haciendo sonar la llave. No, yo ya estoy vacunado, yo estoy al otro lado, yo ya estoy salvado, estoy vacunado. Mire, aquí tengo mi carnet. Entonces es terrible ver eso. Son disputas tremendas y que hoy día con esto debemos estar enfocados en orar, y como dice nuestro hermano, estar enfocado a la palabra, porque hoy día ya no es, esto no es un cuento, lo estamos viendo en vivo y en directo, hasta con la naturaleza. Hoy día para allá, para Valparaíso, donde recorriste tú, Mario, hubo unas nubes pero impresionantes que no se había escuchado, que tapó toda la ciudad de Valparaíso, toda esa zona, pero era como que venía un tsunami, y veía en las redes sociales. Eso no es normal, no es normal lo que estamos viviendo, no es normal, así que yo eso quería compartirle. Amén. Hay acontecimientos que se están dando que hay que estar informado. A veces en los noticieros, las noticias giran en torno a las noticias policiales, a las noticias deportivas, a mucho sobre el tema de la pandemia, y se dejan de lado otras. Sobre los temas internacionales, por ejemplo, hay algunos minutos donde hay acontecimientos
fuertes que se dan en el mundo. Por ejemplo, se ha informado muy poco sobre el famoso foro de Davos. Capaz que ustedes ni siquiera han escuchado. El foro de Davos es una reunión donde los principales líderes económicos se reunieron, los más grandes empresarios, banqueros, reunidos, y hay una foto, inclusive, donde están los principales cabecillas de las farmacéuticas, de las grandes empresas, y en el centro está el Papa. Ese foro de Davos es el que está digitando ya la Agenda 2030. Yo les invito a que ustedes anoten Agenda 2030, la busquen en internet, porque hay varias informaciones al respecto, lean cuáles son los puntos, vean los protagonistas que están haciendo eso, inclusive ya algunos hablan también de una Agenda 2050, vean y analicen cómo va a ser el mundo. El mundo cambió y va a cambiar, no va a ser el mismo. Ya no es el mismo. Hoy, y está la hermana Sandra y la hermana Virginia, que somos de Uruguay, pero esto ha acontecido seguramente en Chile. Hoy las informaciones indican de que toda esta situación de la pandemia, lejos de mejorar, ha empeorado. Hay en Uruguay un momento muy difícil. Habíamos sido ejemplo para el mundo. Yo recuerdo que en algún momento di estadísticas, pero hoy somos de los peores. Hoy hay 13 personas internadas en el CTI con las 2 dosis de vacuna dadas. Y están internadas en el CTI. Han fallecido personas con las 2 vacunas dadas. Hay algunos de las vacunas en el mundo que dicen que hay que hacer una tercera dosis. Y otros que ya están hablando que hay que hacer una dosis anual. Ya las perspectivas, por ejemplo, que tuvo este gobierno en nuestro país de abrir a la enseñanza, un proceso de apertura a la enseñanza, hoy, en el día de hoy, se volvió hacia atrás. Porque está muriendo mucha gente, porque hay cada vez más contaminación, pese a que se está dando el 20% de la población está vacunada. Esto es un punto nomás, el tema de la pandemia. Yo le decía hoy, está el tema económico. El tema económico es un tema fundamental porque la polarización del mundo está llevando a enfrentamientos difíciles de conciliar. No solamente el de Israel y Palestina, hay un enfrentamiento allá en Rusia y Rusia. Y los acontecimientos económicos se están acelerando o desacelerando la economía. Fíjense ustedes que acá en Uruguay, para que vean la relación mundial que tenemos, en estos días sube el precio de la carne. ¿Y por qué sube el precio de la carne? Sube el precio de la carne porque Argentina, productor de carne importante, dejó de vender carne a China. China, a su vez, se ha transformado en un gran comprador de carne porque ha mejorado el estatus económico y consumen más. Y al dejar Argentina y a tener problemas con Australia, necesita carnes. Uruguay las tiene, en menor medida, pero las tiene y les va a vender a China. Entonces, como vamos a vender carnes a China, no va a haber mercado
para el mercado interno. Y al no haber para el mercado interno, el precio aumenta considerablemente. Esto es simplemente un ejemplo de cómo la economía está globalizada. El señor Bill Gates dijo que hay que dejar de comer carne vacuna o ovina o de aves para comer carne artificial. Todos estos elementos los manejan los grandes empresarios. Y eso demuestra cada vez más cómo las naciones van perdiendo su poder como naciones para dejar de ser independientes y ser interdependientes. Hoy día, a raíz de toda esta pandemia, las naciones se endeudaron. Fíjense ustedes que Argentina se endeudó de una manera tan grande que está endeudada económicamente por 160 años. 160 años ya está endeudada. Es decir, que los que viven hoy no van a ver una Argentina sin deuda, de ninguna manera. ¿Y qué hacen los países cuando están endeudados? Lo que hace cualquier hijo de vecino cuando tiene alguna deuda, cuando tiene problemas, va y pide plata, pide un crédito. Y cuando usted va a pedir plata, ¿a quién le va a pedir? A los que tienen plata, a los que tienen poder. Y sí, cómo no, le damos el préstamo, pero con alguna condición. ¿Y las condiciones cuáles son? Las que han tenido y se han dado. Promover leyes en esos países que sean las leyes que promueve ese foro de Davos y esa Agenda 2030 que tienen que ver con muchas cosas. Se necesitan muchas cosas, como por ejemplo, se necesita la despoblación mundial, o sea que haya menos habitantes en el mundo. Se necesita que además la gente que en estos tiempos, por varias circunstancias, vive muchos más años, son los que perjudican la economía, porque son los que consumen los medicamentos, los que establecen el sistema médico. O sea, lo que en alguna ocasión alguna directora de las Naciones Unidas dijo, ya los viejos no sirven, aunque ella era bastante vieja, ¿no? Hay que como que... Entonces todos esos acontecimientos son los que van preparando los acontecimientos finales. Y esto tenemos que estar informados. La Iglesia tiene que paralelamente a estudiar la palabra de Dios, que es la base fundamental, el centro de la cuestión, tener también una situación de contexto. ¿En qué contexto estamos? ¿Y cómo nos posicionamos? En fin, este tema da para mucho y paralelamente nosotros tenemos que estar con el mandato que nos dio nuestro Señor. Seguir predicando en estos últimos tiempos, seguir acercando, seguir tratando de acercar al pueblo de Dios a todos aquellos que lamentablemente están en otro camino. Y esa es la tarea. Y en eso las iglesias tienen que estar, cada uno en su lugar, ayudando también a los que en este momento están sufriendo, porque ese es el papel de un cristiano. El papel de un cristiano es estar precisamente con el que está sufriendo hoy. Y puede haber muchos sufrimientos, ¿sí? No solamente una enfermedad física, no solamente un dolor corporal. Hay situaciones que están viviendo muchos cercanos a nosotros, de soledad, de angustia, de temor. La soledad es un tema muy importante que está viviendo mucha gente. Nosotros a veces no nos damos cuenta, porque nosotros, gracias al Señor, tenemos una serie de hermanos con quienes estamos en contacto, y ese contacto además, inclusive, lo digo, tiene que ser cada vez más estrecho y más permanente, pero estamos en contacto. Pero además, no estamos solos.
porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y nosotros a veces cometemos el error, y yo no estoy en una torre de Babel, me pongo yo también de ejemplo, cometemos el error de no valorar de lo que tenemos. Tener al Espíritu Santo es algo maravilloso. Un cristiano no puede sentir soledad, porque está amparado precisamente por Dios. Tenemos quien nos marca, quien nos aconseja, y tenemos una meta, sabemos un propósito de vida. Por eso también tenemos que acercarnos a aquellos que no están en eso, que están solos y no tienen a nadie, no tienen el Espíritu Santo como tenemos nosotros para recurrir a Él. Y esa es una tarea muy importante. Yo decía en una charla que hice hoy o ayer en la radio, a veces nosotros tenemos este mecanismo maravilloso que es el Zoom, pero también podemos tener, para aquellos que no tienen Zoom, que no tienen internet, pero que son amigos, familiares, cercanos, vecinos, un teléfono. Usted no sabe cuánto puede significar para esas personas una llamada telefónica, porque sus hijos no lo llaman, sus nietos no lo llaman, sus antiguos amigos tampoco lo llaman. Y nosotros sabemos, porque acá en el barrio los conocemos. Tenemos un conocimiento por vivir hace un tiempo largo en un barrio. Sé que el vecino de frente vive solo, que la vecina más allá vive sola, que allá hay un matrimonio solo y que no tienen el Espíritu Santo, y que no vienen los hijos por X circunstancias, por la situación que hay hoy, pero ni siquiera los llaman. Esa es una tarea que parece que fuera insignificante, pero que es muy trascendente. Y tenemos que hacerla. Los hermanos que están sufriendo, como por ejemplo ha hecho Ildefonso con el hermano Gregorio, como lo ha hecho Virginia, tuvo los otros días la hermana Natalia, que necesitan alguien que les acerque ese contacto con Dios y que puedan tener también y disfrutar esto tan maravilloso que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo. Vaya tarea maravillosa que Dios nos ha encomendado. Y tenemos que ser humildes, porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos acercamos a una persona, y esa persona cambia, se acerca y va al camino de Dios, como se dice, hay alegría en los cielos también. Hoy recibí una información que le dio Virginia a Ana María, de que Michael, que se había anotado en un recurso que hay en nuestro país para dar trabajo a aquellos que están sin trabajo, se habían sorteado 15.000 puestos de trabajo y se presentaron 400.000 personas. Fíjense ustedes, se presentan 400.000 personas sin trabajo para 15.000 puestos de trabajo. Y se presentó Michael y fue sorteado. No es casualidad. Han estado orando la hermana Virginia, Ana María, permanentemente. Y este muchacho que está en una situación difícil, bueno, ahora Dios quiera que pueda encaminar con un trabajo, encaminar su vida junto a su compañera, a su hijita y al que viene, que esté trabajando y que encamine. Son 6 meses que va a estar trabajando, con un sueldo
que es mayor que mi jubilación, que trabajé 33 años. Van a trabajar 15 días al mes y van a ganar más que lo que gano yo de jubilación. Aleluya, bien de bien por ellos. Amén. Y los alegramos. Fue una noticia para nosotros muy alegre, la noticia del día de hoy. Mario, Sí, sí, el esposo. yo quiero aprovechar de compartirles también que Gregorio, yo ayer fui al hospital a hacerle sus trámites y ¿cuánto se llama? Él fue pronosticado por el COVID. Y ¿cuánto se llama? Él hizo todo el procedimiento también. Y sabes tú que a mí me cuesta entender cómo Dios hace milagros, porque anoche volví a ir para allá y yo no dejo que salga, yo le digo, éntrate, yo te dejo las cosas afuera, pero desaparece. Y saben ustedes, hermano, y no encuentro explicación. Perdónenme, pero no encuentro explicación. No ha tenido gran complicación, lo tuvo del olfato, pero hay una lucha interna y con tal de que hoy día me decía, porque lo están llamando completamente por el hospital y lo están yendo a ver. Lo que pasa es que le dieron días para tenerlo controlado y según él, el martes debería estar saliendo a trabajar. Y yo soy testigo que fui al hospital y soy testigo de que muchas veces se le da 40 días y un proceso. Entonces, hablar con Gregorio y sentir de que él habla normal, me duele un poco la nariz y esto acá. Nosotros estamos orando de allá, de Uruguay, pero recién, cuando tú me viste que estaba hablando por teléfono, estaba hablando con él. Y lo empapelado perdonen la palabra, lo empapelado con películas cristianas, hacerlo orar. Y yo quiero decirle algo que está diciendo Mario, Virginia, para motivarla a que siga haciendo lo que está haciendo, a Fernando, al Dennis, a la misma Pamela. Aquí nosotros estudien el capítulo 17 de Juan, estudien el capítulo 17 de Juan, que es la oración intercesora, porque Jesús antes nos dice que vamos a tener N cantidad de dificultades como las tuvo él. Pero dice, cuando lo envía, dice, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como somos nosotros. Y después dice, yo vine al mundo porque me enviaste, así yo lo estoy enviando al mundo. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que dentro de nosotros hay una promesa de que si nosotros vamos al mundo en todas estas dificultades que podamos tener, y no solamente con el mundo, sino con nuestros familiares. Yo también tengo una tía acá que es viuda. Antes de la pandemia perdió 2 hijos, 2 primos míos, los perdió en un año. Y otro día tuve un sueño con ella que estaba cantando un coro un himno cristiano que se llama En el Monte Calvario. Y me soñé con ella cantando, hermanos. Y en la mañana andaba inquieto. Y sabe, hermano, que la llamé. Y ella me dijo, sobrino, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar con Uda, yo quiero que me vengan a ver, yo quiero estar con ustedes. Si he cometido una falta, te pido perdón, pero yo quiero hacerlo directamente. Hermano, y justamente el hermano Mario nos está indicando eso. La misma Virginia en el mensaje que hoy día se ha repetido varias veces, la predicación de la Virginia de un mes, 2 meses atrás, y donde ella decía, volvamos a la iglesia primitiva, donde se unían en sus casas,
Y hoy día tenemos ese privilegio de poder ir a la casa de nuestros familiares, de nuestras amistades, y llevar una palabra de aliento, porque estamos bajo una protección, estamos bajo una promesa, estamos bajo una gran promesa que nos hizo Jesús antes de irse, esa oración intercesora. Y hoy día es donde nosotros debemos ir complementando nuestras herramientas para poder ir al mundo en medio de todas estas dificultades que puede. Y el mundo está en todo, sin hacer excepción de personas. Y como le decía el hermano Denny ayer, no entremos en discusión con nadie, sino que llevemos el mensaje. Y comparto con Mario, comparto con Virginia también, comparto con mi esposa, comparto con ustedes, porque hoy día hemos recibido palabras, hemos estado recordando los mensajes en la Radio Logo de los mensajes que hemos recibido en nuestros cultos, y que hoy día se está haciendo. Virginia, yo por eso te lo digo, hoy día se ha repetido tu mensaje, nosotros lo pedimos, porque habían palabras clave en ese mensaje, y hoy día tuvimos ese privilegio por la radio, poder escuchar y sacarle cada vez más provecho, y no solamente a su mensaje, sino que a varios mensajes, a los mensajes que nuestra hermana Ana María coloca con esa inspiración que ella tiene. Yo invito a hermana Sandra, a hermana Pamela, al hermano Hernán, hermano Denny, que cuando tengan la posibilidad de escuchar la radio, escúchenla. Salen alabanzas de la hermana Virginia, salen alabanzas de mi esposa, y salen devocionales de ustedes mismos. Y es hermoso poder estar conectado las 24 horas, no las 24 horas, pero esperar el jueves y esperar nuestro culto el domingo es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. Así que yo te felicito, Virginia, por tener a visita a nuestra hermana Sandra. Felicito a Denny, que está descansando, pero con una tremenda responsabilidad, está terminando su casa, pero ahí está conectado. Hernán viene llegando a su trabajo, ahí está conectado. Pamela no ha dejado de estar con nosotros, y ellos van a ir creciendo, y nuestros testimonios van a servir que sí se puede hacer, que sí usemos eso que hemos dicho cuántas veces en el culto, usemos nuestro campo misionero en nuestros propios trabajos, en nuestros propios aquí. Si ya de traer gente a la iglesia, a mí ya se me fue eso. Ya la iglesia es posible que se puedan abrir. Pero llevemos a Cristo ahora a las almas, a Cristo, no a la iglesia, a Cristo. Que puedan recibir esa salvación que recibimos nosotros. Así que bendiciones y firme y adelante en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, pero gozoso en Cristo Jesús. Gozoso en Cristo Jesús. Porque, como dice aquí, tu palabra es la verdad. Así que eso, amén. Hermano. Yo quiero compartir una cosita, si me permiten, solamente. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. En la aflicción de estos tiempos, pienso que debemos regocijarnos en el Señor y estar firmes en su palabra y bueno, y confiados que el Señor nos guardará de todo mal. Entonces, sí, son tiempos difíciles, pero Dios no abandona a los que le aman. Y bueno, entonces pienso que tenemos que estar gozosos como hijos de Él, porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Y eso hay que llevarlo acá.
Nada más. Gracias. Amén. Amén, amén. Muy bien, muy bien. La verdad que yo justito iba a pedirle alguna reflexión a Sandra, a ver qué le había parecido todo este capítulo, si ya lo había, si lo conocía, si tenía alguna referencia de Apocalipsis en este sentido. Pero este libro Filipenses es uno de los mejores libros, sin duda, de los tantos hermosos libros que tiene la palabra del Señor. Y bueno, vino como anillo al dedo, como se dice, ¿no? Así que muchas gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, a pelear la batalla de la fe. Son tiempos difíciles, pero bueno, somos hijos de Dios y de nuestro máximo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, creo que estamos bien respaldados y bueno, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Amén. 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 ¿Y el hermano Fernando qué dice a todo esto? No se presente. Bueno, muy bien. Como dijo el apóstol Pablo, aunque estoy ausente en cuerpo, estoy presente en el espíritu. Está bien. Bueno, hermanos, la invitación queda para el domingo, que nos reencontremos en el grupo, ya seguramente con otros hermanos que hoy no pudieron estar. Ahí el amigo Denis, ahí Denis, le vamos a dar la palabra a Denis, vamos a darle la palabra a Denis, ya que tiene cámara ahora. Adelante, Denis. Estábamos con mi esposa escuchando toda la palabra atenta, así que estamos agradecidos de la palabra, pastor. Y bendición a los hermanos también, de todas partes. Estamos atentos aquí con mi esposa escuchando. ¿Cómo se llama la esposa? Bendiciones, hermano. Joana. Joana. Bueno, bienvenida, Joana, también. Qué lindo es poder compartir la palabra de Dios con nuestros familiares. Es esa bendición maravillosa, ¿no? Que por eso digo, a veces este tipo de situaciones en que estamos nos ha permitido esto, que si bien no es lo mismo que estar presente, porque estar presente es una cosa, pero yo siempre destaco la maravilla, y seguramente Sandra y Virginia podrán también compartirla, de que en estos momentos, bueno, yo acá desde Marindia, Sandra desde allá de Nuevo París, Virginia de Malvin, ¿no? Que estás, Virginia, ¿no? No, pastor, estoy en Jardines del Hipódromo. Jardín y Hipódromo. Bueno, ahí está. A pasitos del estadio de Danubio. Mira. Desde 3 puntos del Uruguay, la maravilla esta nos hace atravesar la cordillera tan grande, tan maravillosa, tan imponente, y estamos allí con los hermanos de Chile, con Hernán, Fernando, con Pamela, con Joana y Denis, con Uda y Defonso. Esto hace un tiempo era imposible, porque a lo máximo que podíamos pedir era una llamada telefónica, y no muy extensa porque los costos eran tremendos. Pero hoy estamos acá. Allí están los hermanos chilenos tomando mate. Una cosa increíble, ¿no? Y bueno,
son maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado, pero por encima de que podemos tener esta relación, que ya es importante, obviamente, porque es una relación humana, como si estuviéramos en el mismo hogar donde estamos, todos juntos. Encima de eso, Dios con nosotros, a través de su palabra. ¿Qué más podemos pedir? Es una bendición. Una bendición. Y ojalá que pudiéramos acercar a más, ¿no? Así que bueno, y Pamela hablará, porque no la he escuchado hablar. Que diga algún versículo, por lo menos, que nos diga algo, Pamela. ¿Anda por ahí? Mano, lo que pasa es que en estos momentos no tengo ningún versículo, pero igual estoy muy contenta de estar acá estudiando con ustedes. Me encanta, hace tiempo quería estudiar esto porque ahora es en la iglesia, cuando uno lee la Biblia, no enseñan esto del Apocalipsis. Y para mí es como muy interesante estudiar en fondo el Apocalipsis. Y eso le hablaba a mi hermano y él me dijo, yo le dije, ya. Entonces, yo igual quiero participar porque me interesa estudiar. ¿Cómo no? Y además uno va sacando determinados preconceptos que se habían sobre este libro. Vuelvo a insistir, es un libro de bendición. Hasta hace no mucho tiempo, para muchos era un libro de temor. Y este es un libro de bendición, de alegría. Es la palabra de Jesucristo mismo. Es Jesucristo el que habla a Juan. No es un profeta. Es Jesucristo mismo. Por ejemplo, hay capítulos del Apocalipsis que es solamente la palabra de Jesucristo. Lo que hizo Juan fue escribirla. Bueno, hermanos y hermanas, ahora sí, la invitación para... Sí. Virginia parece que estaba pidiendo... Virginia. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por estar nuevamente reunidos, de tener hoy la oportunidad de verlos a todos, a Denis, su esposa, a Pamela, Sandrita. Y bueno, dar gracias a Dios de que poder seguir edificándonos, aprendiendo más del Señor y de su palabra. Y bueno, y compartirles un pasaje que en lo personal me llena de gozo y de mucha bendición, y que está en Efesios 5, capítulo 1 y 2. Y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, pero hoy estamos para elegir versículos maravillosos, ¿eh? La verdad que están muy inspiradas. Sandra con Filipenses y Virginia con Efesios. Son dos libros que a mí personalmente me gustan mucho, cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, en realidad el Nuevo Testamento es todo maravilloso, todas las epístolas de Pablo, ni que hablar, Hebreos, y bueno, y este libro Apocalipsis, ¿no? Ni que hablar, por supuesto, los evangelios, ¿no? Uno los lee, los relee y cada vez aprende cosas mayores. Es increíble, ¿no? Fíjense que muchas de estas epístolas fueron escritas a iglesias en particular. Yo les pido, siguiendo lo que nuestro hermano Ildefonso estuvo leyendo, que lean Tesalonicense. Que lo lean, porque ahí van a encontrar muchas explicaciones. Que lo escudriñen bastante y que después lo compartan. Eso es muy importante, porque la Biblia hay que leerla, pero hay que compartirla. Hay que compartirla. Y anímense a grabar algún audio
de WhatsApp y nos mandan una lectura de un versículo. En la radio estamos recibiendo versículos y hay gente que se ha entusiasmado. A esa chiquita ahí que está ahí. Sofía, esto. Es mi sobrino. Tu sobrino. Está bien. Y hay niñas que están leyendo los versículos, lo graban y los envían a la radio en un WhatsApp, un versículo. Y es maravilloso, ¿no? Y los niños se van interesando con Ana María y con nuestra hija Leticia, hemos logrado que un matrimonio que estaba apartado de la iglesia se acercara nuevamente. Al esposo le costó un poco, estaba como rebelde. Yo que decía, hay gente que se rebela contra Dios. Por qué circunstancia que le pasó en la iglesia donde estaba. Pero logró acercarse y ahora hasta el mismo esposo lee los versículos, nos manda los versículos grabados. Gloria a Dios, la verdad que es una linda tarea esa, ¿no? Y siguen llegando y mañana salen nuevos versículos y anímense porque a veces leyendo un versículo y que lo escuchen sus voces en distintas partes en las naciones, toca y toca mucho, como leyó Sandra Filipenses o como leyó recién Virginia Efesios. Es increíble, pero es la palabra de Dios. No tiene comparación con nada. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a pedirle a Virginia, ya que está allí apareciendo nuevamente, que nos haga una oración para el cierre y después, si queremos, nos quedamos algunos minutos más saludándonos. Vamos a pedir una oración para cerrar este estudio del día de hoy. Adelante, Virginia. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, sabiendo que tú estuviste en medio nuestro, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, esta palabra tan reveladora, Señor, y estas promesas y estas profecías que vemos cómo se cumplen en los tiempos, Señor, que estamos viviendo. Padre, gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, hoy de acercarnos más a ti por medio de tu palabra, de preparar nuestras mentes, nuestros corazones, pero sobre todo nuestro espíritu, Señor, para estar conectados a ti, Señor, sabiendo que tu venida se acerca, Padre, que tú estás preparándonos en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, que tales adoradores busca el Padre. Y que, Señor, y que afirmemos, Señor, nuestros pies, nuestro corazón, en esto tan maravilloso que es el Evangelio. El mensaje de la maravillosa obra que tú has hecho, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, para redención y perdón de pecados. Padre, en esta hora, por medio de este medio, Señor, que tú has permitido, esta plataforma, que muchos puedan, Señor, acercarse y conocer tu verdad, y conocer que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay vida eterna, y que solamente, Señor, debemos creer por fe lo que tú has hecho por nosotros, por cada uno de los que creímos y creemos en tu nombre, Señor. Gracias por cada una de mis hermanos presentes aquí y los que no han podido estar, Señor. Que tú bendigas cada hogar. Agradecemos por tu mano de misericordia en cada vida, Señor, manifestada. Gracias, Señor, por el tiempo de nuestro querido Pastor Mario, el cual dispone su tiempo, su corazón, Señor, para
dar a través de tu palabra el conocimiento de los tiempos y de que sabemos que cada cosa que está escrita se ha de cumplir. Bendecimos este momento, Señor, en tu nombre y te damos gracias, pidiéndote un descanso reparador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.